¿Crees que en tu periódico hay equilibrio informativo o está más inclinado a la guerra comunicacional contra el gobierno? Bueno, el Nacional siempre ha sido un periódico crítico. Siempre fue crítico con Carlos Andrés Pérez, con Caldera, con Lucinchi. Y fue crítico con Chávez y es crítico con este gobierno. Más los gobiernos que no resuelven los problemas. No solamente no resuelven los problemas, sino engañan a la gente de una manera descarada. Y tienen al país como está. Entonces no es que es la guerra comunicacional. Hay que informar una realidad que los otros no quieren informar, por otras razones. Pero el Nacional siempre, en su historia, y tú lo sabes muy bien, y lo saben todos los lectores, ha sido un periódico crítico, un periódico que ha estado en la vanguardia de denunciar las cosas malas que hacen los gobiernos. Eso no es ninguna novedad. Ahora, alguna gente cercana al chavismo resiente que los medios que son críticos al gobierno no le dan realce tampoco a las informaciones que son positivas. O, por ejemplo, en primera página no tiene una presencia destacada alguna información que tenga que ver con una actividad del presidente de la República. Por ejemplo, el propio presidente se ha quejado de eso, que no salen en primera página noticias que son positivas para el país, que tienen que ver con acciones del gobierno. Cuando hay una noticia que realmente es importante, pero la noticia importante no puede ser que el presidente habló. Yo te aseguro que Chávez salía muchísimo en primera página, porque hacía cosas importantes desde el punto de vista noticioso. Pero no podemos obligar a los periódicos, por lo menos al Nacional, a que tenga que publicar todas las cosas que hace Maduro, simplemente porque él cree que son importantes. Si no son importantes, no salen en primera página. Así era con todos los presidentes. Si el presidente decía algo que no era importante, pero salía diciendo, no salía en primera página. Salía en primera página. El periódico jerarquiza lo que es importante y lo que no es importante. ¿Cuál es el peso, Miguel, de los periodistas en la jerarquización de la información? Muchísimo. Por ejemplo, la primera página del Nacional. Muchísimo, se hace en conjunto. Los periodistas participan, los de política, los de... Bueno, participan a través de sus coordinadores. Bueno, pues no es una asamblea. No es una asamblea. No, por supuesto, así no funciona. Pero hay mucha participación. O sea, y más en un periódico como el Nacional, que nosotros tenemos 12 consejos editoriales con gente externa. Tenemos reunión todas las mañanas con todos los jefes. Reunión todas las tardes para decidir la primera página, donde vienen las opiniones de todo el mundo. Claro, siempre hay una línea editorial. Todos los periódicos del mundo tienen una línea editorial. Pero en general la primera página es un colectivo. Miguel Enrique, hoy ha salido una información de la captura de algunas personas presuntamente implicadas en el magnicidio que el gobierno está denunciando, el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le va a dar el Nacional mañana a esa información? Bueno, se reseñará como tiene que reseñarse, claro. En primera página. Entendiendo que es el intento de magnicidio número 25 en los últimos 12 años, nunca ha pasado nada. Lo único que llevaron preso fue un señor en Puerto Ordaz que tiene una escopeta de cacería. Porque todos estos anuncios de magnicidio no terminan en nada. Entonces se reseña porque es una declaración del ministro, me imagino que es el ministro de... Rodríguez Torres, y se señalará cómo tiene que reseñarse. Seguimos aquí viendo algunas preguntas en el Twitter, ¿no? Vladimir, el programa del Conde estuvo pésimo, no hizo reír, pero si traje a Maduro con 3 horas le reímos como nunca, dice aquí Ibrahim Sangroni. Jorge Rivera, definitivamente Miguel Enrique Otero cree que los venezolanos somos estúpidos, bueno, esa es su opinión. Carlos Golding, Miguel, si en tu periódico tú como editor distribuyes lo que es noticia, ¿por qué nunca hay noticias positivas del gobierno? Dice Carlos Golding. Bueno, que produzcan noticias positivas, que resuelvan el tema de los hospitales, que resuelvan el tema de la inseguridad, que resuelvan el tema del desabastecimiento, que resuelvan el tema de la inflación, que resuelvan el tema de los dólares para los importadores, el día que vayan resolviendo uno tras uno esos problemas, va a tener noticias positivas a los lectores. Aquí dice el para arriba. Ahí está Miguel Enrique Otero cumpliendo su pacto de no agresión del Nacional Web con Globovisión en Vladimir Laguna. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Uno no entiende. Si viene gente que tiene una postura crítica al gobierno, bueno, entonces dice porque está haciendo el juego Globovisión. Si no vienen es porque están censurados. No entiendo. Ajá, me dice que Juan López, ¿le vas a dar una hora a Miguel Enrique Otero? Sí, vamos a estar una hora conversando con Miguel Enrique Otero hoy. Vladimir Laguna, señor Otero, ¿qué tiene que ver una demanda por deuda de dinero de un particular con la libertad de expresión? Aquí te preguntan también sobre la demanda, dice José López. Pregúntale a Miguel Enrique Otero por la demanda de Alfredo Peña. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó pronto? ¿Qué es lo que va a pasar con ese caso, no, José López? Bueno, si es una demanda privada, además una deuda inexistente, que tiene que hacer la fiscalía y tomar eso para tomar medidas contra mí. Y además está el caso de la fotografía, y está otro caso que viene ahora. Es como si agarraran todo, es apuntar al Nacional con una ametralladora. Como ellos no pueden aplicar la ley de contenido, porque es la práctica, no pueden aplicar la ley de resorte, entonces utilizan los tribunales que están
como ya lo dije antes, el sistema judicial que está secuestrado por el Ejecutivo lo utiliza en sustitución de leyes que no existen. Ahora, Eso es en lo que concreto, hace. ¿qué fue lo que pasó con Alfredo Peña? ¿Cuál es el origen del conflicto? Para explicárselo un poco a la audiencia. Bueno, Enrique. hay una demanda por una deuda que no existe. Él no ha dicho nada, pues simplemente una demanda a través de un abogado. Y la fiscalía la tomó y me aplicó unas medidas. Pero la demanda no va a ir para ninguna parte, esa deuda es inexistente. ¿Y tus bienes están congelados? ¿Tus cuentas? Las cuentas están congeladas. ¿Y cómo haces? Bueno, pago en efectivo. O sea, Alguien te da una ayudadita porque eso me es da un una problema. ayudadita. Es más, te voy a pedir prestado después. Bueno, cuando aquí vaya. eso arreglamos ahora. Ajá. Aquí dice Daniel Pérez, Otero, ¿qué pasó con el pago de las instalaciones mecánicas de la sede nacional Los Ruices? 4 años y todavía nada, dice Daniel Pérez. CK Estudios, este gobierno quiere tapar el sol con un dedo, se escandaliza porque publiquen fotos de su propio desastre y no solucionan, vetan. Aquí me dicen, pensé que era serio, eres otro payaso, conmigo, eres otro payaso de este gran circo revolucionario, qué decepción. En Venezuela, dice Linda Bastidas, no se inventan los crímenes, existen y tenemos el derecho de enterarnos. Aquí dice Vladimir Maldonado, vergüenza le debería dar a tu entrevistado por mentir tanto, Venezuela cambió para siempre. Sí, Y aquí claro, dice cambió Alejandro, para siempre. el señor Otero tiene toda la razón, Venezuela cambió para siempre. Sí, claro. Yo no sé si para siempre, pero la Venezuela que teníamos, que no era ninguna maravilla, ahora las cifras son terribles, de pobreza, de las cifras de salud, de delincuencia. Lo que ha aumentado la criminalidad en Venezuela en los últimos 15 años, bueno, nos pusimos en el penúltimo lugar en el mundo. La inflación la primera en el mundo. La industria petrolera, yo no voy a defender a ultranza lo que había antes, pero íbamos creciendo en la producción, ahora estamos decreciendo la producción. Venezuela produce menos de 2.800.000 barriles diarios y tiene las reservas más grandes del mundo. O sea, eso es, digamos, consecuencia de estos años. Yo no sé si se cambió para siempre. Yo no sé qué querrá decir con eso, porque los índices de pobreza son peores que los que había antes. Aquí te dice Valentina Yepes, Manolo Cabello, ahora informar es un delito, ¿dónde está esta libertad de expresión de este gobierno? ¿No será que esto es dictadura? ¿Qué opina Miguel Enrique Otero sobre la candidatura de Ismael García y la candidatura de Antonio Carri? ¿A quién apoyas? No, yo no apoyo a nadie, eso no es en diciembre. Por aquí te pregunta también Miguel Reyes, Vladimir, felicitaciones por tu programa. Señor Miguel Enrique, ¿usted participó en planes golpistas? No, lo único que participan en planes golpistas son los que están en el gobierno, que son confesos además. Clasificaron el 4 de febrero, el 27 de noviembre. Ellos son los golpistas. Entonces ellos tratan de culpar a los demás de golpistas. O sea, si hay algo que ha defendido la democracia toda la vida es el nacional. ¿Tú estás de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente, Miguel Enrique? ¿Crees que es un mecanismo viable? Yo creo que en estos momentos es una cosa un poco peligrosa, porque si nosotros decimos que el CNE es un organismo que está parcializado y que hizo trampa en las elecciones, en las últimas elecciones, ni siquiera en las últimas elecciones, ¿te imaginas a ese CNE decidiendo los circuitos para los diputados de la Asamblea Constituyente y después contando los votos? O sea, sin entrar en la discusión sobre la Asamblea Constituyente, mientras tengamos ese árbitro, pedir una Asamblea Constituyente es un salto al vacío. ¿Y participar en las elecciones de diciembre? Bueno, yo siempre voto. Si hay elecciones, yo siempre voto. ¿Crees que la oposición ha manejado bien su estrategia después del 17 de abril, desde el 14 de abril, de las elecciones del 14 de abril? ¿Crees que se ha manejado acertadamente, la estrategia, tanto individualmente Enrique Capriles como colectivamente la MUD? Es que la estrategia de la oposición, que es una estrategia unitaria, que tiene algunos bemoles, y tú acabas de señalar uno, es que la estrategia de la oposición es que en el 2018 Capriles gane las elecciones y esto cambie. O Capriles o el que sea el candidato. Bueno, si la gente está de acuerdo con eso, perfecto, pero este es un país que se está desmoronando. O sea, va a llegar al 2018 el país con el nivel de desmoronamiento que tiene. Seguimos con el Twitter. Valentina Yepes, el gobierno quebró Sexto Poder, no tiene miedo que hagan lo mismo con el Nacional. Bueno, en la línea de hegemonía comunicacional, la estrategia es ir cerrando los espacios. Hay que tratar de conservar los espacios. Entonces, cerrar los espacios, bueno, cierran esto, tienen lo que le tienen a David Natera en Guayana,
lo que tienen con otros medios del interior. O sea, es una estrategia bien plantada que durante años cerraron Radio Caracas Televisión, Circuito Belfort, tienen la autocensura en todas las radios del interior. O sea, digamos, ese plan de hegemonía comunicacional ha ido caminando, no sé hasta dónde van a llegar, pero pueden llegar al cierre de los periódicos tradicionales. Ese tema de la preservación de los espacios es un elemento polémico en este momento en Venezuela, ¿no? Hay, bueno, toda una situación con colegas que trabajaban en Globovisión y que se han ido del canal, otros ya no están por decisiones de la directiva del canal, pero bueno, hay muchos colegas que se quedaron y algunos que llegamos a Globovisión. Me gustaría una reflexión tuya sobre este tema de los espacios en materia de medios de comunicación. Bueno, desde el punto de vista objetivo, bueno, aquí cambiaron la línea en el sentido de que era un canal muy de oposición y lo han llevado un poco al centro. Pero para mi modo de ver, hasta ahora no es un canal chavista. Yo no veo un noticiario chavista, unos entrevistadores chavistas. Yo vengo para Globovisión. Entonces, estoy de acuerdo contigo que los espacios hay que conservarlos. Quizás uno lamenta que se haya ido esa cantidad de gente. Es lamentable porque eran buenos entrevistadores y buenos periodistas. Pero en la práctica esto no es un canal chavista. Yo lo que veo es la pantalla. Seguimos conversando con Miguel Enrique. Y aquí dice Lewis Sequera, pregunto, ¿por qué todos los días hay mensajes subliminales en contra del gobierno a diario en su periódico? Mensajes subliminales, o sea... no, yo veo muy directo. Sí. La inflación pasó del 50%, lo dice el Banco Central, eso es un mensaje subliminal. Los hospitales, los equipos de radioterapia, los hospitales están destruidos y no tienen mantenimiento y la gente se muere de cáncer en la calle, eso es un mensaje subliminal. La delincuencia ha subido de una manera alarmante y los índices de asesinatos crecen al infinito. Eso es un mensaje subliminal. Yo quisiera saber qué llaman mensajes subliminales, porque lo que se publica son noticias. Ahora, cuando hay noticias positivas, por ejemplo... Se publica. ¿Y se les da toda la relevancia que deben tener? Si tiene relevancia, sí, por supuesto. Por ejemplo, en materia de salud, ¿qué reivindicas tú en materia de salud del gobierno? ¿Qué crees tú que puede hacer? Bueno, ellos cada vez que hay un problema de esto, ellos se remiten al cardiológico infantil de Montalbán, que ha salido 10 veces en el Nacional, pero no podemos sacarlo cada vez que hay un problema de salud, porque es una noticia que cuando se inauguró y si funciona bien ya está, pero no puede sacarlo cada vez que hay un caos en otro hospital. ¿Entiendes? Muy hermoso el hospital y muy moderno y... Ahora, las noticias positivas venden periódico, ¿no venden periódico, Miguel? Las noticias positivas. Los periódicos en el mundo entero tienden a publicar más noticias negativas que noticias positivas. Eso pasa en Suecia, Finlandia, Connecticut. Donde Yo te tengo una noticia negativa, tenemos que ir a la pausa, pero la positiva es que ya venimos con Miguel Enrique Otero. Ya regresamos. Está bien.